Archivo de Indias Veracruz-Sevilla, Las Dos Orillas, AC, es una organización civil formada en la ciudad de Veracruz ante notario el 6 de julio del 2018 por un grupo de veracruzanos apasionados por la historia y por nuestras raíces. Nuestro objetivo principal no es otro que tratar de transmitir a la sociedad de Veracruz parte de su historia social y cultural, una historia de más de 3 siglos donde formó parte de un imperio español, que aunque dio y quitó mucho a este país, lo que no podemos negar es que su influencia en la vida diaria actual ha sido y es muy importante. De España se introdujo parte del ganado que hoy encontramos en Veracruz, también parte de la huerta, el aceite de oliva, especias como el cilantro, la pimienta negra o el orégano, legumbres y frutas como el pomelo, la naranja, el melón, los higos. Estos nuevos alimentos se fueron integrando a la cultura porteña y ahora forman parte de su dieta común. El idioma, el castellano, la religión, el cristianismo, el ánimo emprendedor, sobre todo entre criollos y mestizos, así como el individualismo que, exagerado, lleva a la indisciplina y al debilitamiento de las fuerzas sociales, son aportaciones españolas que también están impresas en el carácter del jarocho, modelado a través del tiempo como producto de 2 razas y 2 aportaciones culturales que, con amplitud, se unieron para gestar un pueblo nuevo. A estas 2 razas, poco tiempo después, se uniría una tercera, la afrocaribeña, produciéndose entonces lo que ahora somos: el color de la piel, la manera de expresarse, la música, los bailables y muchos elementos más presentes en el veracruzano de hoy. Y este es nuestro principal objetivo con este proyecto que hoy les presentamos: dar a conocer las raíces del pueblo de Veracruz, la cultura, la sociedad, la gastronomía, el funcionamiento de la propia administración pública, el porqué de nuestro pueblo y el porqué de nuestra industria, conocer el comercio, la ganadería, la agricultura de nuestro país. Veracruz fue la base del virreinato de la Nueva España y toda la documentación generada desde principios del siglo XVI hasta 1825 con la capitulación de la fortaleza de Ulúa se encuentra depositada en gran medida en el Archivo General de Indias en Sevilla, España. Archivo concebido precisamente para albergar, conservar, describir y, sobre todo, difundir la historia que se forja en Veracruz. Exploraremos con especial cuidado todo lo referente al puerto. Veracruz y su puerto están casados desde entonces y así deben seguir hasta el fin de los tiempos. Conoceremos más de su nacimiento, de los buques que llegaban y se iban, la forma de manejar las mercancías, el desarrollo tecnológico de aquella época. Con los fondos documentales se rescatarán, se investigarán y se digitalizarán los documentos de esos 3 siglos para darlos a conocer a propios y extraños utilizando la avanzada tecnología de estos tiempos. Sin falsa modestia, podemos decir que tenemos en nuestras manos uno de los proyectos culturales más grandes que se hayan estructurado en la larga historia de Veracruz. Deseamos realizarlo con ustedes, que siempre han apoyado este tipo de proyectos. Cerca del Guadalquivir, del puerto desde el que salían las flotas que comunicaban el Imperio Español, se alza la que durante 2 siglos fue solo casa lonja de mercaderes. A finales del 18, por deseo del rey Carlos III, se decidió crear un archivo que reuniera todos los documentos relacionados con la administración colonial, dispersos hasta entonces en varios puntos de la península. Buscó en Sevilla un edificio que fuera grande, sólido, que no tuviera madera, que no tuviera vecinos y que no se inundara por el peligro que en Sevilla había para la inundación. Y claro, dando muchas vueltas, evidentemente dio con la Casa Lonja, que era un edificio que había sido creado para los comerciantes de Sevilla, pero que estaba poco utilizado porque ya el comercio había descendido mucho con el traslado a Cádiz. Las primeras carretas con legajos llegan en 1785 y se instalan aquí, en estas estanterías de madera traída de Cuba. Se actuaba con un claro objetivo político: desmentir las visiones negativas que se difundían desde el extranjero.
se nombró a un historiador oficial, Juan Bautista Muñoz, para que escribiera una historia de la conquista y colonización española de las Indias, basada, según los nuevos criterios de la Ilustración, no en testimonios ni opiniones, sino en los datos registrados en los documentos. Los documentos son los que tienen la majestad, entonces pusieron una escalera imperial teniendo en cuenta que no era un sitio visitable por el público. Aquí nada más que venían los funcionarios y ese historiador oficial. Sin embargo, la escalera no estaba pensada en ellos, estaba pensada en los documentos. Por eso los documentos están como si fuera una especie de palacio construido ex profeso para ellos. Todo tipo de documentos, generados durante casi 4 siglos por el Consejo y la Secretaría de Indias, la Casa de Contratación, los consulados, los organismos metropolitanos encargados de la administración de unos territorios que llegaron a extenderse por América y por Asia. La característica del archivo es que es un archivo que se refiere a todo un continente y parte de otro, pero de todas las materias. O sea que el único que supera en universalidad es el Vaticano, pero es una materia específica, son las materias religiosas, pero el archivo de India no. El archivo de India comprende lo que llamaban lo secular y lo eclesiástico. Toda la información está en el archivo de India. Un universo cerrado durante décadas. Solo a finales del siglo XIX se empezó a abrir el archivo, primero a las expediciones científicas enviadas por las nuevas naciones de América Latina, deseosas de conocer una parte de su pasado. Un trasiego que continúa en la actualidad. Leyes, tratados, normas, contratos públicos, pero también mapas de regiones nunca antes exploradas, planos de nuevas ciudades, cartas autógrafas de Colón, Pizarro o Elcano. Y esta es la firma del almirante. Que es la historia en letras mayúsculas y también el rastro dejado por la gente corriente. 9 kilómetros lineales de estanterías, 43.000 legajos, unos 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos que hoy han sido trasladados desde las galerías superiores y se guardan bajo estrictas medidas de seguridad en unos depósitos climatizados para garantizar su conservación. Estos son documentos de la sección de Filipinas, que son papel de arroz y con el manejo se desintegran totalmente. Entonces necesitan una laminación y una preparación especial. Igualmente, estos documentos que han tenido humedades, le han atacado colonias de hongos y el papel se ha deteriorado de tal manera que no se pueden ni tocar porque se desintegran totalmente también. Aquí en el taller restauramos principalmente manuscritos, porque claro, es lo que más se maneja, ¿no? De mapas y planos, por ejemplo, tenemos una sección que es la de Filipinas, es un papel que se denomina papel de arroz, está hecho con fibras de morera, lo que quiere decir que tiene una fibra mucho más corta que el papel occidental, que suele ser de algodón, lino y tal. También hay otras secciones que pueden estar dañadas sobre todo por insectos, ¿no? Entonces pues nos encontramos las típicas papeles estos con muchos boquetitos que también hacen muy difícil el manejo. Es el taller de restauración más antiguo de Andalucía, un lugar clave en el que cada día, con paciencia y destreza, se salva una parte de nuestra historia. A veces también lo que hace falta, si digamos que el soporte está muy debilitado, es una laminación. Eso quiere decir que tú le añades al soporte otra lámina de papel muy fina, pero que le sirve de consistencia para poder manejarlo, porque al fin y al cabo aquí lo que nos interesa es que el documento siga vivo en el sentido de que pueda seguir manejándose por los investigadores, que esa información pueda seguir usándose, ¿no? Una consulta in situ que requiere el traslado de los viejos papeles por las galerías del sótano y el túnel bajo la calle que desde la ampliación de principios de siglo comunica la lonja con el edificio auxiliar de la Silla. Muchos legajos no tendrán que hacer más este recorrido. En el archivo hay dos tipos de consultas. El archivo tiene las consultas presenciales, las que se hacen en la sala. El año pasado son en torno a 17.000 legajos que salieron a la sala y tuvieron que volver a los depósitos. Pero a raíz de 1987, España inició un programa pionero de digitalización de los documentos.
Es decir, que el ciudadano que viniera solamente consultara aquella copia digital y se resguardara los documentos, porque hay algunos legajos en el archivo que han sido muy consultados, hasta algunos de ellos en 3 años se han consultado 200 veces. Aquí principalmente lo que hacemos es tratar la documentación que nos llega en diferentes soportes, en planos, en legajos, libros también. Lo que hacemos es capturar ese soporte original, lo que hacemos es tratar esas imágenes, pues haciéndolas parecer lo más parecido a los planos que vienen de origen, en color, en textura, en definición. Normalmente cuando vienen en mal estado, pues siempre tratamos de manipularlo con muchísimo cuidado, tratando de que la imagen no sufra más de lo que lleve. Ahora mismo el archivo tiene en internet aproximadamente el 14% de las descripciones y el 10% de las imágenes, unas 8 millones de imágenes. Ha habido en internet 2 millones de consultas, 2 millones de consultas en todo el mundo, con lo cual, bueno, realmente se ha hecho una labor absolutamente, divulgadora del archivo. La Carrera de Indias, un innovador sistema de gestión del mayor imperio hasta entonces conocido y que otras naciones intentaron copiar. Su base era la escritura. Oro, plata y otras riquezas, ya perdidas, recorrían cada año los océanos. En los navíos viajaban también miles de papeles, cartas y avisos que documentaban todo cuanto se hacía y que en cambio sí han pervivido. Con lo anterior, podemos preguntarnos, ¿cuál es el estado del programa de digitalización español? Al día de hoy, se estima que de esos 9 kilómetros de estantería que contienen los más de 80 millones de documentos del Archivo de Indias, tan solo 1/10 parte se encuentra digitalizada. Y si consideramos que ese porcentaje se encuentra repartido entre las 23 naciones hispanoamericanas cuyo acervo se encuentra ahí contenido, comprendemos que el avance correspondiente a la historia de la Nueva España es mínimo. Entonces, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para tener digitalizada la totalidad del Archivo Histórico de México? ¿Y el de Veracruz? Al ritmo actual, los cálculos exceden los 15 años. De ahí la importancia de nuestro proyecto. En una primera fase, la integración de un equipo propio de investigadores, historiadores y digitalizadores, pagado con recursos propios, que se dedicara a ubicar, valorar, seleccionar y digitalizar los documentos pertenecientes exclusivamente a nuestra ciudad, con nuestra historia. Para hacer esto posible, el primer convenio fue el realizado entre nuestra asociación civil y el Ministerio de Cultura y Deporte de España, publicado en su Boletín Oficial del Estado el 7 de enero del año 2020, documento en el cual se otorgan las facilidades para realizar los trabajos correspondientes. El siguiente paso nos llevaría a buscar los convenios con nuestros colaboradores en materia cultural, nuestros benefactores. Gracias a su pasión por la historia y compromiso con la ciudad, es que hemos conseguido el apoyo logístico y financiamiento para los primeros 4 años de investigación. El primero en dar un paso al frente fue la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. En sus 53 años de vida, esta institución se ha caracterizado por su vocación de servicio a la sociedad veracruzana y mexicana mediante el compromiso y el trabajo para mejorar sus condiciones sociales y culturales. Es por eso que nuestro proyecto cultural sintoniza con su filosofía. Sus objetivos, que parten del principio de la recuperación de la historia, del redescubrimiento, a partir de los documentos del Archivo General de Indias, de la identidad propia del puerto de Veracruz, del Estado y de México, coinciden con la búsqueda crítica de la verdad a través de la investigación científica que caracteriza a la vida universitaria. Así es como la Universidad Cristóbal Colón se integra como miembro activo de la asociación civil y se ofrece para ser el socio académico que pone al servicio del proyecto todas sus capacidades de investigación y desarrollo, tanto localmente en Veracruz como también nacional e internacionalmente, ello en virtud de su pertenencia a asociaciones de educación superior mexicanas e internacionales. Se ofrece a servir de puente con universidades hermanas en la ciudad de Sevilla y España que se comprometan con los objetivos del proyecto,
Finalmente, esta casa de estudios se ofrece para ser sede operativa, poniendo sus instalaciones y personal al servicio del proyecto en sus inicios. El siguiente paso importante para lograr nuestra meta fue establecer contactos profesionales en España para constituir una fundación española hermana de nuestra asociación civil. Los objetivos fundamentales de esa fundación serán localizar los posibles benefactores en Europa, financiar la creación de más fondos documentales, ampliar los ya existentes promovidos por nuestra asociación en México y servir como vínculo entre el Archivo General de Indias y nuestra asociación. Al frente del proyecto de la Fundación Española se encuentra el destacado licenciado y máster en Derecho Internacional, don Fernando Ramírez Roca, socio fundador del despacho Iuris Corporate, con sede en la ciudad de Madrid. Esta fundación estará dirigida por un consejo directivo, integrado por destacados empresarios, profesionales y benefactores de la cultura. Luego de la firma de los convenios, se puede concluir esta primera fase del proyecto con la integración del equipo en Sevilla, guiados por nuestro jefe de proyecto, el doctor en Historia Mateo Mancha Suárez. Ellos son los profesionales en la materia encargados de cumplir con el estricto cronograma establecido, a través del cual realizarán el minucioso proceso de extracción de la documentación en un plazo aproximado de 44 meses. En este punto, es importante señalar que todo lo antes mencionado corresponde únicamente a la fase inicial. En una fase posterior inmediata, se encuentra la creación de un sitio web dedicado a la difusión gratuita de los hallazgos del equipo de investigadores, las actividades de la asociación y con acceso total al acervo digital del Archivo de Indias, es decir, un nuevo puerto de enlace con el mundo. Dentro de los objetivos a mediano y largo plazo contenidos en el proyecto ejecutivo, se encuentra una serie de actividades culturales, académicas y de investigación, diseñadas con la intención de promover el turismo cultural y académico para la ciudad de Veracruz, el camino hacia un futuro modelo autofinanciable. Dentro de estas actividades, destacaríamos el inicio de trabajos para la creación de maestrías en conjunto con la Universidad de Sevilla, el Archivo General de Indias y la Universidad Cristóbal Colón. Asimismo, la creación de un premio literario consistente en medalla, diploma y cheque para la mejor obra de historia del periodo de 1521 a 1821 de la ciudad de Veracruz. Este premio sería entregado durante los eventos de la Semana del Archivo General de Indias, actividad itinerante que implementaremos como parte de la difusión al final de cada ejercicio anual y que incluiría otras actividades tales como conferencias, seminarios y exposiciones de documentos originales y digitalizados. Finalmente, en una fase avanzada del proyecto, se pretende la construcción de un centro cultural que albergase de manera definitiva nuestra sede operativa, junto con otros espacios, con la visión de convertirse en un atractivo turístico emblemático para la ciudad de Veracruz. El primer paso ya lo dimos, y nuestros benefactores nos han dado el primer impulso. Veracruz es nuestra ciudad y su historia nos pertenece. Unamos las dos orillas. De patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz.